En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado. Haz la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, volvemos a tomar estas pláticas sobre la evangelización, estando ya hoy en el cuarto día, nos queda uno más. Vamos hoy a dedicarnos así exclusivamente a considerar un concepto que la Iglesia nos permite tener al momento de hablar de la misión, que es la misión ad gentes. En la se escribe, es el mismo el comienzo. Ese concepto, en el fondo, es el que expresa en su integralidad la misión. O sea, cuando hablamos de misión ad gentes, de alguna manera está completo el concepto de misión, ¿no? El concepto de misión es aplicado más propiamente a la misión ad gentes de la que vamos a hablar hoy. Yo quisiera, antes de introducirnos en la respuesta a las dos preguntas que nos vamos a hacer hoy, leerles un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si tienen la Biblia allí la buscan, capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 22 al 24. Versículo 22. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombres, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Este pasaje que yo les acabo de proclamar, Hechos de los Apóstoles 17, del 22 al 24, es uno de los dos textos que la Redemptoris Missio nos presenta o nos recuerda, de dos pasajes muy propios de la misión ad gentes. Pablo, en una ciudad pagana, Atenas, predicándole a aquellos que no conocen a Jesucristo, y se atreve a hablarles a ellos del Dios que para ellos era desconocido, para el cual ellos curiosamente tenían un altar. ¿Por qué? Porque los atenienses no se cerraban a los dioses de ellos, sino que como que siempre estaban atentos a las novedades en eso. Por eso le van a escuchar a Pablo. Pero Pablo les va a presentar a Jesucristo que es el Dios, no junto a otros dioses, sino al único. Más allá de la respuesta que después obtendrá, pero es un discurso, es una predicación, un anuncio en un ámbito pagano. Y en esto, ustedes anoten también allí,
si quieren, capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, no lo vamos a leer, pero también es cuando Cornelio, un pagano, manda a llamar a Pedro, ¿sí? Y Pedro da su discurso ahí a un auditorio pagano que se convierte, ¿no? El evangelio que llega no a los judíos, sino a los que son gentiles, ¿sí? A los paganos. ¿Por qué yo les refiero a estos textos? Porque esto ya nos ayuda de alguna manera a comprender lo que es la misión ad gentes. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la misión ad gentes? Les recuerdo que tengo aquí el teléfono para que los que quieran ir preguntando por WhatsApp pueden hacerlo. Más 54 9 343 4058 973. O bien, al mismo Facebook, en el comentario pueden allí dejar la pregunta que allí me la pasan. Ahí está. ¿Qué es la misión ad gentes? Yo les voy a dar los números que ustedes puedan consultar o leer. El documento Ad Gentes del Vaticano II, todo él está pensado en esta categoría, digamos. Como la Iglesia no solo se mira a sí misma, Lumen Gentium, un documento del Vaticano II, mira cómo hablarle al mundo en su relación con el mundo, Gaudium et Spes, sino que también piensa en el anuncio, la misión, la evangelización, o sea, llevar a la plenitud de la verdad a los pueblos que no conocen a Cristo. Ya no es solamente la Iglesia que habla al mundo en países cristianos, como no, pero sobre todo en países cristianos, sino la Iglesia que le habla de Cristo al que no lo conoce, para llamarlo, invitarlo a la plenitud de la revelación que es Cristo. Eso es el documento. Pero del número 10 al número 15 está allí de alguna manera como delineado algunos elementos que hacen a esta misión ad gentes. Pero ya les digo, es todo él. Yo quiero de eso tomar tres cosas. Después vamos a hablar un poquito de la Redemptoris Missio. La misión ad gentes, la palabra ad gentes significa a las naciones, hacia todos los pueblos. Recuerdan que la misión está dentro de la nota de la catolicidad de la Iglesia, ¿sí? O sea, ese destino universal de la salvación. Nosotros no nos lo podemos apropiar. Si el Señor nos ha llamado y ha tenido gracia con nosotros al hacernos participar de su vida, es para que nosotros también seamos instrumentos de ese destino universal de la salvación. Entonces, cuando decimos ¿qué es la misión ad gentes? Podríamos solo definirlo y decir es la acción evangelizadora que llega o tendiente a alcanzar a los pueblos que no lo conocen a Dios, ¿sí? Pero eso describiría un poquito la acción. Pero yo quiero que nosotros tomemos tres conceptos que no están en el texto, pero que nos ayudan como a comprenderlo. La misión ad gentes no es solo la acción de ir, sino es la acción de establecer. Misión ad gentes no es solo ir a predicar, sino es establecer comunidades cristianas. Por lo tanto, la misión ad gentes tiene tres conceptos importantes, que me parece a mí que nos ayudan como a comprenderlo. Primero, la acción evangelizadora, la misión, ¿qué hace? ¿Sí? Asume la realidad que toca. Por lo tanto, aquel que es llamado a la misión ad gentes, ya esto es una vocación específica dentro de la Iglesia. Hay quienes dedican toda la vida a esto, o hay quienes dedican tiempos de su vida a esto. Y no es solo la acción misionera, sino la acción misionera en tierra de paganos, o en tierra de gentiles, o donde el Evangelio es novedad, es en verdad buena noticia. Entonces, primero, la evangelización, la misión ad gentes, asume una realidad.
Y al ir viendo estos conceptos, lo vamos a aplicar a nuestra realidad. No solo a la misión adyentes lejana en el territorio, sino también misión adyentes que a veces se convierte en eso, nuestra acción pastoral ordinaria, si en verdad nosotros podemos alcanzar a comprender lo que el Espíritu nos está pidiendo. Primero, asumir. De alguna manera reconocer lo que hay de Dios allí. Por la caridad llegar al corazón de aquellos que conforman esa realidad. ¿Por qué? Porque la evangelización no es la imposición. No pasa por ahí. ¿No? Sino que es una propuesta, es una invitación, es un llamado. Primero, asume. Eso es el primer paso. Si nosotros pudiéramos ver la historia de los santos misioneros, en América, por ejemplo, ¿sí? El tener que tomar contacto con otra lengua, con otra cultura, o como en el lejano oriente allí, ¿sí? En el extremo oriente, lo mismo, el encontrarse con una cultura que, si no la asumes, corres el riesgo de, primero, no reconocer o no aceptar que en todo hombre está Cristo de alguna manera. ¿Por qué? Porque fuimos creados en Cristo. Pueden ir escribiendo o preguntando cualquier concepto que puedan necesitar, con mucha libertad. ¿Saben? Yo ya lo tengo aquí. Estoy atento a eso. ¿Por qué? Porque tal vez estoy diciendo cosas que algún concepto yo estoy diciendo no se pueda comprender o no lo explique yo. Entonces, primero es asumir esa realidad y el misionero ha de poderse identificar con esa realidad. ¿Por qué? Porque hay algo de Dios detrás. Siempre, en toda existencia humana, está de alguna manera el verbo, al menos en la condición de criatura. ¿Sí? Ninguna cultura es totalmente mala, oscura, negativa. No, al contrario, muchos signos de Dios que no son plenamente reconocidos. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la plenitud de la revelación. Asumir. Y eso lo decimos de lejos como lo decimos de hoy, ámbitos que hoy requieren la misión, la nueva evangelización, donde el evangelio es novedad y donde primero hemos de entender cuál es el lenguaje que ellos hablan y manejan, su cultura, su microcultura, diríamos así. Pero acá estamos hablando de la misión adyentes en los pueblos que no han recibido nada del evangelio. Asumir. Segundo, sanar. Lo que se asume necesita ser purificado. ¿Por qué? Porque no todo es puro, es verdadero, está fundado en la verdad. Por lo tanto, necesita sanarse. Ahí está la virtud del evangelizador. Y eso, en las culturas o en los pueblos, implica procesos de mártires. ¿Sí? Pero asumir una realidad supone que uno no impone los tiempos. Esos planes siendo el Señor. Pero asumir y sanar. Porque todo lo que de bueno hay en esa realidad. Pero sí hay que saber distinguir lo que no es de verdad, en el orden natural y en el orden sobrenatural, pero en el orden a la dignidad humana. Porque en el orden natural hay verdad que todo hombre, aunque no conozca a Cristo, puede reconocer. Y tercero, el tercer concepto, es asumir, sanar y elevar. Aquellos que libremente adhieran a la proclamación del Evangelio puedan ser elevados a esta condición. Y cuando decimos elevar, hay que estar muy atento a no entender que quien alcanza el sacramento del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, o sea, aquel que es iniciado en la vida cristiana, cuando decimos elevar, no es que es puesto por sobre los demás, no es que el que no es cristiano, el que no sintió el llamado a la fe, o en su proceso todavía no es que sea inferior. Cuando decimos elevar, no hablamos de poner por sobre otros,
sino decimos la naturaleza humana ha sido alcanzada por la gracia y elevada de su condición. Hijo de Adán y por lo tanto con las consecuencias del pecado, alcanza la gracia de la adopción, de ser hijo de Dios. Y eso no lo pone en su dignidad humana por sobre otro hombre. No, el misionero nunca ha de despreciar al que por razones que fuere no adhiere a la fe. Nunca. ¿Por qué? Porque el primer vínculo que Dios tuvo con el hombre, podríamos decir así, es el amor. Dios ama al hombre y lo redime. Y entonces allí la Adyentes también lo recuerda. El primer vínculo es el amor. En nosotros hay una necesidad de vivir en ese vínculo. Primero porque eso nos permite a nosotros reconocer que Dios se nos ha adelantado en eso. El hombre ha sido amado antes que nosotros. Si vamos es porque Dios le amó antes que yo. Si yo he de anunciarle a alguien a Cristo es porque Cristo le amó primero y Él quiso necesitar de los instrumentos. ¿Sí? Entonces, 3 conceptos importantes: asumir, sanar y elevar. Entonces, la misión Adyentes pretende anunciar la verdad del Evangelio y dice aquí expresamente la misión Adyentes que la Iglesia no pretende mezclarse con ninguna forma en el régimen de la comunidad terrena. La Iglesia no adhiere a ningún régimen político, o sea, no se asocia a uno u otro. La autoridad con el que la Iglesia evangeliza es la autoridad que le da el servir, con el favor de Dios, a los hombres con amor y fidelidad. ¿Sí? Si bien el reinado de Cristo también tiene su incidencia en el orden temporal y en el orden social, el reinado de Cristo en el orden social, eso hay que desearlo también. O sea, ordenar las cosas según el Evangelio es una tarea de los laicos. Lo que atiendas en el mundo, imprimir el sello del Evangelio. El reinado social de Cristo, sí, también. Pero la Iglesia, en su acción de misión Adyentes, de anunciar el Evangelio, no tiene la autoridad de un poder temporal, sino la autoridad del servir en fidelidad al amor de Dios. Entonces, ¿qué es la misión Adyentes? Es esta acción por la que la Iglesia extiende hacia los campos aún no cultivados, pero sí de alguna manera sembrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios nos ha precedido con su gracia. Si vamos a anunciar es porque Dios está queriendo suscitar la fe ahí. Eso es importante, que nosotros creamos en la fuerza del Evangelio, que no es solo la que tiene uno, sino la que nos va precediendo también, porque el Espíritu Santo actúa en todos los pueblos. El Espíritu Santo, como lo veíamos en la novena de Pentecostés, aletea sobre las aguas en la primera creación, por lo tanto está en el orden natural, y aletea sobre las aguas en el bautismo, en la nueva creación. Entonces, en la Evangelii Nunciandi vamos a tomar, para que la lectura de ustedes puedan ir teniendo, del número 49 al 58. Hablando de los destinatarios de la misión. Donde incluye Pablo VI a los descristianizados, al mundo descristianizado, a las religiones no cristianas. O sea, estamos tratando de ubicarnos cuál es el horizonte que la Iglesia se pone al hablar de misión Adyentes. Entonces, en el número 51, a los que están lejos, y eso incluye también al mundo descristianizado, a las religiones no cristianas, el secularismo ateo. Y aquí estamos de alguna manera ayudándonos a mirar nuestra realidad de hoy, a los que no practican. Y en la Redemptoris Missio
También les voy a dar los números que aparecen en la Redemptoris Missio. Del 31 al 40, donde expresamente Juan Pablo II habla de el horizonte de la misión ad gentes, ¿sí? Reconoce el Papa un marco religioso complejo, ¿sí? Pero el Papa advierte que la misión ad gentes conserva su valor, ¿sí? Hoy, siglo XXI, sigue todavía vigente esta misión ad gentes como una posibilidad siempre real, primero para que Dios suscite esas vocaciones en nuestras comunidades, pero después para que en nuestras comunidades el mundo esté en nuestro horizonte de la oración, del sacrificio, de la cooperación, ¿no? Entonces, la misión ad gentes conserva, dice Juan Pablo II, su valor. Y pongo aquí 3 puntos o 3 situaciones por las que el Papa Juan Pablo II dice es importante mantener el anhelo de la misión ad gentes, pensando en nuestras parroquias o nuestros movimientos. Dice el Papa, señala 3 situaciones que muestran el valor de la misión ad gentes. Primero, donde Cristo y su Evangelio no son conocidos, ¿sí? Que esta es propiamente la misión ad gentes. Segundo, comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas, pero de alguna manera necesitan este fortalecimiento para el desarrollo de esas comunidades. Y por último, aquellas iglesias antiguas, dice él, en cuanto a de antigua cristiandad, pero que han perdido el sentido vivo de la fe y ya no se reconocen como miembros de la iglesia, en donde se da la nueva evangelización. Los que no conocen, los que están naciendo, necesitan crecer, y aquellos que ya son de antigua cristiandad y han perdido el valor de la fe. Entonces, eso a nosotros también nos permite mirar no solo el más allá, sino también el más acá. O sea, no solo el mundo, sino también la realidad que a nosotros nos rodea, ¿sí? Entonces, el Papa Juan Pablo II, quienes puedan leer estos puntos, lo desarrolla bien. Yo voy a señalar los ámbitos de la misión ad gentes más específicos que el Papa Juan Pablo II nos ayuda a nosotros a valorar. Voy a responder una pregunta. Dice, un movimiento laical, al extenderse por el mundo, ¿se puede decir que a la vez va también creando o formando comunidades? Cuando en la misión ad gentes se habla de anunciar y despertar la fe, ¿no? El querigma, se despierta la fe, se catequiza y se dan los sacramentos, se conforma la comunidad. No necesariamente los movimientos laicales conforman comunidades. Un movimiento laical puede dedicarse, por ejemplo, a esta segunda realidad que dice el Papa Juan Pablo II, hace crecer una comunidad, o vuelve a revitalizar una iglesia de antigüedad cristiana, pero débil en la fe. Pero propiamente en la misión ad gentes, formar comunidades es establecer la iglesia, donde no estaba, con sus diversos ministerios. Eso lo dice el ad gentes aquí. Es conformar esa comunidad con sus diversos ministerios, hasta poder tener un clero propio, catequistas propios, movimientos que sostengan la evangelización y el crecimiento de esa comunidad. Pero el Papa dice los ámbitos, voy a señalar esto nomás, los ámbitos de la misión ad gentes para después pasar a la segunda pregunta. La misión ad gentes
en virtud del mandato universal de Cristo, no conoce confines. Ya lo hemos dicho, y por eso nosotros tenemos aquí, ¿sí?, el globo terráqueo. Y acá tendríamos que poner la Luna, el planeta Marte y todo eso, ¿no es cierto? Si algún día a alguno le gusta ir de vacaciones allá y se queda, habría que ir también a evangelizarlo. La Luna, el planeta Marte, donde fuera. Pero bueno. Se pueden delinear varios ámbitos en los que se realiza, de modo que se pueda tener una visión real de la situación. Pues digo, hay que evangelizar el mundo, muy bien. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? Primero, ámbitos territoriales, dice el Papa Juan Pablo II. O sea, hay ámbitos concretos que requieren que se actúe en ellos. Hay países donde el Evangelio, ¿cuántos católicos hay en la China? Católicos mártires hay en la China, ¿no? Pero ¿cuántos? ¿Cuántos de ese país nos es para nosotros todavía desconocido? Hablo de China, podríamos poner otros países. Hay ámbitos territoriales que todavía requieren el anuncio de la fe. Me acuerdo un sacerdote de mi pueblo que fue misionero en Rusia, Tayikistán, allí donde está ahora un sacerdote nuestro aquí de Santa Elena, pero esto era de mi pueblo, y ellos hacían para alguna celebración en ese tiempo 500 kilómetros para un número de un poquito más de 20 católicos, ¿no? Era una misión después de muchísimos años de comunismo, ¿no? Pero esos territorios no era para establecer la comunidad, sino para sostener y revitalizar pequeñas comunidades en un ámbito que no era católico, ¿no? Y entonces allí se mide no por la cantidad. La iglesia no es cantidad, ¿no? La iglesia es esa pequeña comunidad donde 2 o 3 en nombre del Señor establecen esa pequeña comunidad de fe. Entonces hay territorios donde se necesitan misioneros. Dios los sigue suscitando, sí. Congregaciones religiosas, movimientos laicales, como es el movimiento neocatecumenal, que ellos tienen familias que van, si bien no es propiamente misionales, pero se van a otros países, se mudan como familia para evangelizar. Pero hablamos acá de territorios que necesitan el primer anuncio. Vamos a responder a una pregunta de Fátima desde Ecuador, ¿sí? ¿Es posible hacer una misión ad gentes sin sacerdotes? Propiamente, sin sacerdotes no. Se puede suscitar la fe con la predicación, pero para establecer la iglesia se necesita el sacramento, ¿no? ¿Un laico puede bautizar? Sí, pero no puede llevar a la plenitud que es la Eucaristía, ¿sí? Ahora, ¿la pueden iniciar laicos? Sí. De hecho, sí. Cuando Francisco Javier va a misionar al Oriente, ¿no? Muere a las puertas así de Japón y esto, ¿no? Pero él, vamos a leer mañana una carta que él escribe a San Ignacio de Loyola, describiendo un poquito aquello, ¿no? De la necesidad que había de manos para bendecir, porque él dice, siento que mis brazos, muchas manos para bendecir y bautizar aquí. Hay regiones del lejano oriente que por más de un siglo no hubo sacerdotes. ¿Y qué pasó? Cuando vuelven a ir misioneros todavía había comunidad que celebraba la fe, que habían bautizado, ¿y sí? Se reunían a sus celebraciones y lo único que podían hacer era bautizar, pero sostuvieron la misión ad gentes, donde la comunidad se estableció, donde no pudieron tener por más de un siglo la Eucaristía. Por lo tanto, muchos murieron sin haber comulgado, pero eran bautizados por los laicos, ministerios laicales. Pero al inicio habían habido sacerdotes.
No sé si me explico con esto, Fátima, pero sería así. O sea, no es una cuestión de más importantes o menos importantes. Hay ministerios laicales que son necesarios en las misiones. Aquí en las Adyentes describe el valor sobre todo de los catequistas, y vamos a hablar después, cuando hablamos cómo se es parroquia Adyentes, vamos a hablar de la catequesis aquí, ¿no? Entonces, la iglesia es cabeza y cuerpo, ¿no? Están los ministros ordenados y los ministerios laicales. No hay unos sin otros. Pero sin sacerdote no hay Eucaristía, y sin Eucaristía no hay iglesia. ¿Sí? Pueden pasar un siglo sin Eucaristía y seguir bautizando, sí. Previamente hubo Eucaristías. Pero aquellos que fueron bautizados en orden a la Eucaristía. Muchos nunca llegaron a comulgar. ¿Sí? Bueno, espero haber sido claro. Muy bien, Fátima. Segundo, el primero decíamos era ámbitos territoriales, ¿no? Los ámbitos de la misión. Segundo ámbito, mundos y fenómenos sociales nuevos. Y el Papa señala aquí como un nuevo universo las grandes ciudades. La urbanización y el incremento masivo de las ciudades. Donde es más fuerte la presión demográfica, donde se sufre mucho el anonimato, ¿no? Las grandes ciudades, hoy dice el Papa, debe ser un horizonte de la misión Adyentes. Y el Papa señala ahí, en el número, estoy allá por los números 37, ¿no? El Papa señala que el futuro de los jóvenes, allá por 1990, ¿no? El futuro de los jóvenes, de las jóvenes naciones, se está formando en las ciudades. Y donde el Papa señala una particular atención que se le debe poner a los jóvenes. Cómo hacer llegar el mensaje de Cristo a los jóvenes no cristianos, que son el futuro de continentes enteros. Y aquí señala el Papa, y aquí está la misión Adyentes, en los movimientos eclesiásticos. Los movimientos laicales tienen una gran responsabilidad en esto. En las grandes ciudades, donde como dice acá, la presión demográfica es muy grande, pero donde el anonimato esconde a muchas almas, ya no detrás de las selvas. Como podríamos imaginarnos la misión hace 100 años atrás en el África. No, hoy los esconde detrás de una pantalla. ¿Sí? Simplemente ese no estar en la agenda de nadie. ¿Sí? Y allí señala el Papa la realidad de las migraciones, los inmigrantes en nuestras ciudades, y la situación de pobreza y marginación que van de alguna manera como socavando las realidades, aparentemente muy, digamos así, ordenadas de las ciudades, donde el valor económico prima muchas veces sobre el valor de las personas. Bueno, todo esto, recuerden que es mundo y fenómenos sociales nuevos. Tercero, áreas culturales o areópagos modernos. El areópago, el Papa usa la figura que leíamos de Pablo, el areópago donde estaban los dioses allí en Atenas. ¿Cuál es el primer areópago? El primer lugar donde es necesario que la misión llegue a proclamar a Cristo. El mundo de las comunicaciones. La aldea global, cita ese nombre aquí él. Las generaciones crecen condicionados por este mundo. Culturas, y estoy hablando de 1990, la evangelización misma depende en gran parte de su influjo. Y el Papa señala el tema de nuestro tiempo, que es la ruptura entre evangelio y cultura.
hay cultura a la cual ya no le interesa el Evangelio. Dios, saquémoslo del medio, no le preguntemos. El drama del hombre no se lee desde la realidad del pecado y la necesidad de que alguien lo sane interiormente. Ya no es el concepto de pecado o de mal algo que se diga con libertad. Se rasga las vestiduras de las cosas que suceden, pero nunca se le nombra como mal moral. Porque al ser el relativismo el que domina los medios de comunicación, no existe mal y bien, depende. Lo que me afecta es malo, lo que a mí no me importa no es malo. Lo que yo digo que es malo, lo que no. Y entonces se selecciona. Y eso es un fenómeno de medios de comunicación, donde se destaca lo que se quiere. ¿Sí? Otros areópagos que el Papa pone aquí: el compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos. Los regímenes totalitarios son también las ideologías. Las ideologías son un nuevo areópago. ¿Por qué? Porque la verdad también debe brillar frente a ella. La salvaguardia de la creación, Laudato Si, el Papa Francisco que recordaba esto, ¿no? La ciencia de la que se le quiere sacar a Dios, el mundo universitario. Pero el Papa señala al final que, sin embargo, nuestro tiempo es dramático y al mismo tiempo fascinador. Por un lado, los hombres quisieran prescindir de Dios y cifrar su vida en la prosperidad material, pero por otro lado, en las sociedades secularizadas, dice, se busca la dimensión espiritual de la vida, como antídoto a ese sinsentido en el que los hombres han caído. El retorno a lo religioso, señala él. Y por último, y termino con esto, la fidelidad a Cristo, promoción de la libertad del hombre, lo que ya hemos dicho, que la Iglesia, de proclamar la verdad, que es la verdad que viene a liberar a los hombres de las esclavitudes, de los totalitarismos, de las ideologías, de lo que le impide ser plenamente hombre, ¿no? Lo que ya hemos dicho en las primeras pláticas. Y ahora vamos a responder a la segunda pregunta. Si hay alguna pregunta de esto, ustedes las hacen ahora, la pueden. Vamos a hablar de la segunda pregunta, es parroquia adyentes. Con todo lo que hemos dicho mucho, ¿no? Porque el horizonte de la mirada, de la evangelización, no es el horizonte terráqueo, o sea, mirar lejos, sino que para nosotros, la misión de la Iglesia Universal, el movimiento parroquial, el movimiento laical, es una concreción de esa evangelización universal. Es aquí, es ahora, en esta circunstancia. No es que el siglo pasado era más fácil o más difícil. Es el siglo del Espíritu. O sea, es el tiempo y la hora del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo se es parroquia adyentes? Yo voy a decir algunas cosas que quisiera que las piensen y que mañana, que va a ser el último día en que vamos a hablar de los agentes de la evangelización, el que quiera pueda expresar, preguntar, decir, y lo vamos a acabar de ver así, ¿no? Primero, ¿cuál es el fin de la misión adyentes y el fin de la parroquia? ¿Para qué está la parroquia? Uno podría decir la parroquia puede ser un supermercado, ¿no? Al que la gente lo mire, donde puede ir a servirse de algo que está necesitando. Muchas veces la parroquia es vista así, pero no ese es el fin de la parroquia, no es un supermercado de servicios espirituales.
que a veces hasta quienes podemos ser católicos crecidos lo vivamos así. Es el lugar donde yo pudiera cumplir el precepto para no pecar. Donde yo puedo ir a confesarme, porque sé que si peco tengo donde ir a saldar mi deuda. Donde puedo ir a comulgar, donde si tengo un hijo puedo bautizarlo. Esa es la parroquia supermercado, que la puede vivir un cristiano bastante crecido, donde la hace de lo que necesita, sin plantearse de que él también es parte de la parroquia, y si la parroquia cumple o no la misión, depende también de esa fidelidad de ese laico o ese consagrado que se sirve de la parroquia, pero que no sirve al fin de la parroquia. Entonces la parroquia no es un supermercado de servicios espirituales. Por lo tanto, quienes conformamos la comunidad parroquial no somos los que atendemos allí para dispensar lo que vienen a pedir. No, el fin de la parroquia es una concreción de la iglesia y por lo tanto somos el pueblo de Dios en medio de la sociedad que vivimos, para impregnar e irradiar el evangelio en las realidades que nos tocan vivir, el trabajo, la escuela, el club, la calle, la familia. El fin de la parroquia es instaurar el reino de Dios. Y la parroquia está llamada a extender sus brazos a los que no están, a los que no vienen, a los que abandonaron, y a los que vienen, catequizarlos, instruirlos. ¿Quién lo debe hacer? Y ahí es donde viene muchas veces el error de quienes formamos la comunidad. No me lo pregunto si lo tengo que hacer yo. No hay catequistas. Bueno, no hay catequistas. ¿Hay quien evangelice a los pobres? Bueno, no hay quien evangelice a los pobres. Y podemos despreocuparnos de la finalidad que corresponde a mi ser, no a una función. Es el ser. Si yo soy católico, soy de la parroquia. Soy. Lo que la parroquia haga o no haga también es responsabilidad mía. Pero a veces eso no es tan claramente madurado. Entonces, ¿cómo se es parroquia adyentes? Tengo que hacerme cargo de la vida de mis hermanos. Porque si hablamos de parroquia como institución, no estoy hablando de eso, estoy hablando de iglesia. Iglesia en Santa Elena o iglesia en la parroquia que fuere. ¿Sí? Allí donde estás o en el movimiento que estés. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Instaurar el reino de Dios. En nuestra parroquia, el reino de Dios se instaura. Buscar la unidad. En nuestra experiencia de hermanos, de fraternidad parroquial, es un signo de la realidad de la iglesia en medio de nosotros, y a veces no, a veces sí, pero a veces no. Llegamos a los que no están. Pongamos un areópago es el colegio, la escuela, la universidad, que las tenemos acá. ¿De qué manera el evangelio resuena? Si no es a través de los laicos, particularmente. Los areópagos, donde el evangelio tiene que ser anunciado como nueva noticia. Hoy hay adolescentes para los cuales el evangelio es buena noticia, para ellos es ya, u otros solo bautizados, pero no se les ha anunciado el querigma. Entonces, ¿cómo se es parroquia adyentes? Primero, asumiendo que somos parroquia, que aquí sirve a la instauración del reino de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo hemos de hacer esto? Y ahí está. ¿Cuál es el primero? Y aquí voy a enumerar yo algunas cosas, pero ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el cómo? Si yo les preguntara a ustedes, anoten, vamos a hacer el ejercicio, me voy a demorar unos segundos. A ver, ¿qué anotan ustedes? Anoten. Anoten a ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo sería el cómo? Y después lo leo. ¿Cuál sería el cómo parroquia nosotros deberíamos cumplir ese fin? ¿Cómo se es parroquia adyentes? ¿Cómo se instaura el reino de Dios? ¿Cómo? ¿Qué sería lo primero que ustedes deberían decirme y que yo les debería decir a ustedes? ¿Qué es lo que no nos puede faltar? El mate, por supuesto, está aquí. El mate está. ¿Qué es lo que no nos debería faltar para cumplir este? A ver, les doy 10 segundos para que anoten. Juéguense en anotar. ¿Cómo se instaura el reinado de Dios? Anoten, lo primero. A ver si hemos escuchado las pláticas estos días que hemos hablado de esto.
Yo quiero que ustedes lo vayan madurando, ¿no? El fin, instaurar el reino de Dios. Y entonces se deduce que lo primero es... ¿Qué es lo primero? Bueno, supongo que todos respondieron bien, ¿eh? Después leemos lo que escribieron los misioneros aquí atrás también. ¿Sí? Lo primero es, no se lo olviden nunca, ¿sí? Es nuestra propia santidad, ¿sí? Lo primero es que nosotros seamos lo que tenemos que ser, porque donde estamos está toda la iglesia. Y esto es lo primero, ¿cómo se es parroquia adyentes? Primero, ser conscientes de que el reino de Dios quiere ser aquí instaurado. Yo quiero servirle, los principios del Evangelio. Tengo que sentir mía la responsabilidad donde esa verdad no es proclamada o esa luz no brilla. ¿Y cómo? Exactamente, lo primero. Y aquí es donde yo pongo de cosas, pero lo primero, tu propia santificación. Juan Pablo II, en el año 2001, el 6 de enero del documento, la Novo Milenio Ineunte, como un plan pastoral para el siglo XXI. Y espero que lo hayan leído, y supongo que lo han leído alguna vez, los misioneros. ¿Qué decía Juan Pablo II? Me acuerdo, yo estaba en Feliciano en ese tiempo, y cuando me quedé solo aquel año 2003, lo trabajamos para planifiquemos nuestra parroquia desde aquí. Lo primero que dice, la pastoral tiene que estar ordenada primero en categoría de santidad. Lo primero es la santidad. Que Dios acontezca en nuestra vida. Porque acá no es cuestión de hacernos planes, sino es que Dios complete su plan conmigo, que empezó en el bautismo. Porque si Dios no lo completa conmigo, no lo completa a través mío. O sea, muchas veces es un obstáculo. Entonces, el primer plan es que Dios cumpla el plan. Que nosotros nos dejemos hacer por Dios. Y esa pastoral que tiene como fundamento la pastoral de la santidad, nos permite también comprender que podemos colaborar con la misión universal, porque la misión adyente requiere que las comunidades recemos por la misión, recemos por los que son misioneros, alentemos a los que son llamados en nuestra comunidad, porque hay quienes tendrán que irse, sí, y tenemos que alentarlos, laicos y consagrados, que se vayan. Si la sangre tiene que correr en otro, que corra en otro lado, donde Dios la quiere. O sea, que se viva de esa manera. La comunidad tiene que comprender que la misión de la iglesia es nuestra misión. Nosotros la concretamos acá, pero tenemos que sostener esa misión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la capilla de adoración perpetua. La capilla de adoración perpetua es el motor de la evangelización. ¿Por qué insistimos tanto en la necesidad de la adoración eucarística y la comunión diaria? Porque el amor a la Eucaristía, el amor a Jesucristo, la unión con Cristo, es el fundamento. Que el plan Dios lo cumpla conmigo. Y que yo sea sal, levadura. Recuerdan que decíamos ayer que cuando yo me muera sembrando o sembrándome, habiendo cumplido mi deber de santidad, mi deber de Estado. Entonces, ¿cómo se es parroquia adyentes? Entendiendo esto, de que la responsabilidad de la salvación es mía, no del sacerdote, solamente. Es de todo. El yo del que hablamos en la parroquia es el yo de la iglesia. Yo no puedo entender la parroquia como un supermercado. ¿Cómo? Empezando por mi santidad de vida. Y dejarme interpelar por el Espíritu Santo para que yo ponga mi talento al servicio de los demás. Yo no me puedo morir con el único talento que me dio Dios, lo tengo que multiplicar. ¿Cómo es que hay quienes no conocen a Cristo y yo me quedo en mi casa? Al menos me lo tengo que plantear, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Los movimientos laicales. Si te sientes llamado a comprometerte, ¿qué estás esperando? ¿Por qué vas a dejar para mañana lo que ya hoy el Señor está suscitando en tu corazón? La caridad, los movimientos que sirven a la caridad, que los tenemos en la parroquia, los movimientos que sirven al anuncio, al primer anuncio, que tenemos también en la parroquia, la dimensión profética, que sirven a la catequesis, al primer anuncio, al llamado a la conversión, a la formación intelectual o en la formación en la doctrina católica.
o los que sirven a la santificación, los que sirven a que las almas puedan llegar a los sacramentos y colaborar en el servicio a los sacramentos, a la celebración de los sacramentos. Pero tienes que planteártelo. Primero tu santidad de vida. Y si en verdad vives la santidad, no te vas a quedar en tu casa tranquilo, mientras haya un alma que no conoce a Dios. Porque si no, no amas totalmente a Dios. Si amas a Dios, amas lo que Dios ama. Y si amas a Dios, buscas a aquel a quien Dios ama y no está. Porque es de tu familia, es de nuestra familia, de alguna manera, ¿no? Entonces yo pongo la oración, como parroquia hablo, ¿no? ¿Cómo pensar una parroquia con mis adyentes? Donde la oración, la Eucaristía dominical, la comunión dominical y diaria, de ser posible, y la adoración eucarística, la capilla de adoración perpetua son el motor, con el rezo diario del rosario en familia. Una parroquia que viva de eso y que comprendamos el valor del sacrificio ofrecido, el sacrificio y la penitencia por la conversión del mundo, para sostener a los misioneros, porque el sacrificio también es un modo de cooperar. Entonces la oración y el sacrificio. Segundo, el primer anuncio, tenemos que dedicar a volver a anunciarles a Cristo a los que alguna vez lo recibieron y lo abandonaron, a los que nunca lo recibieron, a los que están extraviados. Entonces, animar y sostener a los movimientos que trabajan en esto, que nosotros los tenemos. Pero hay que más, hay que trabajar más para el primer anuncio. Nadie puede crecer en nuestro pueblo sin recibir el primer anuncio. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Tercero, la catequesis. Aquellos que reciben el primer anuncio necesitan ser acogidos y acompañados. Nuestros catequistas están preparados para ser catequistas en este tiempo. Hace más o menos 16, 17 años, una señora muy grande, catequista en un barrio pobre de Paraná, yo la acompañaba espiritualmente, ella me pedía que yo le ayudara. Ella me decía: padre, los catequistas no están preparados para los niños de este tiempo. Los catequistas en Paraná están hechos para las parroquias normales, decía ella, donde el chiquito viene, lo traen su papá, están una hora y se van. En los barrios no necesitamos catequistas así, porque los papás no los traen, hay que buscarlos. Esos chicos vienen con hambre. Esos chicos ven violencia en su casa todos los días. Esos chicos, muchos no tienen documentos. Me acuerdo porque ella les procuraba a los niños anotarlos en el registro, les hacía conseguir documentos, procuraba que tuvieran una chapa más para el invierno. Decía: padre, no encuentro catequistas para esto. Entonces, ¿la catequesis qué es? ¿Una hora de reunión? ¿O la catequesis es ir y acompañar los procesos de crecimiento en la fe? Catequesis no solo de niño, adolescente, adulto. Y la parroquia adyente es la que forma nuevos misioneros. Nosotros tenemos que dar misioneros. La parroquia tiene que estar pululando de misioneros, de gente que quiere anunciar a Cristo. Nos deberían faltar casas para visitar y no sobrar. La parroquia adyentes es la que ha encendido en el corazón de sus fieles el anhelo por la salvación y suscita vocaciones misioneras. Jóvenes, adultos, esposos, padres, viudos, solteros, jóvenes universitarios que tienen anhelo por anunciar el Evangelio en la universidad, en el trabajo, en el barrio, que quieren formarse como catequistas, que quieren acompañar en la formación, quieren servir en la caridad. La parroquia adyentes es salirte de tus estructuras que pueden acomodarte muy bien tu vida cristiana y pueden llevarte al cielo. ¿Por qué? Porque confiesas y comulgas. Pero eso no es vivir en plenitud la vocación de misión a la que todos estamos llamados. Bueno, esto queda para que lo podamos mañana hablar ya más cuando hablemos de los agentes de la misión. Voy a responder, acá hay otra pregunta también de Fátima. Un comentario, dice ella: justamente por esta misión adyentes el Papa Francisco convocó al Sínodo de la Amazonia. En la querida Amazonia vemos la necesidad de ir, de enriquecernos de ellos y de dar a Cristo. ¿Cómo lograr ese equilibrio hoy en día, por ejemplo, en la liturgia?
Fátima es de Ecuador, ¿no es cierto? Está muy cercano ahí a la Amazonia. ¿Cómo lograr este equilibrio hoy en día, por ejemplo, en la liturgia? En el documento Adyentes, Fátima, los que quieran leerlo, lo mismo que el Sacrosanctum Concilium, otro documento de Vaticano II, habla de esto, de cómo los misioneros han sabido leer los signos de aquellas comunidades, por ejemplo en África, ¿sí? Hablemos de cómo la evangelización en África hizo que la liturgia pudiera también responder a esa necesidad de la misión. Cuando comenzó a celebrarse en sus lenguas propias, vernáculo, digamos, la lengua propia de cada lugar, donde se incorporaron a la celebración litúrgica sin quitar a la estructura del rito romano, cuando era rito romano. Algunos no son rito romano, pero el rito romano es el nuestro, católico, pero hay varios ritos. El católico es el que nosotros celebramos, el romano es el que celebramos nosotros aquí, en Ecuador supongo que también allí, donde manteniendo eso se incorporan ritos propios. Yo voy a compartirles uno de los ritos que se incorporaron allí en Costa de Marfil. Nosotros tenemos un misionero diocesano, el padre Eduardo Armándola, está misionando en Costa de Marfil. Tenemos el padre Omar de Dacarrad, allí y Jorge Godoy en Uruguay. Son sacerdotes nuestros misionando allí, ¿no? Entonces, en Costa de Marfil, por ejemplo, como va a decir en muchos lugares de África, para la procesión de entrada se hace un baile. La procesión de ofertorio se hace un baile. Pero no es un baile al modo nuestro, de pachanga, ¿no es cierto? El baile nuestro es de la sensualidad. No. La sensualidad no cabe como culto en la liturgia. Pero, por ejemplo, allí es una procesión solemne, pero es un baile. Nosotros lo miramos de afuera, es un baile, pero para ellos es un rito que expresa todo el valor de ir llevando sus ofrendas, y ellos regalan sus cosechas, o sea, frutos de sus cosechas. Alguna vez lo pueden ver, pero no es un baile para celebrar la sensualidad. No. Es una procesión con un ritmo que no es un baile, es un ritmo con el que ellos van procesionalmente hacia el altar y llevando los frutos de su cosecha. Entonces, la iglesia es la que tiene que discernir qué es lo que de esa cultura puede asumirse y qué no. Por eso, asumirse, sanarse y elevarse. Espero, Fátima, haberte respondido. Acá hay otras preguntas. Padre, ¿está pasando algo en las parroquias que hace que las personas pierdan el interés y es falta de amor de los padres en predicar la palabra de Dios? Ya no tienen ese amor para predicar y eso hace que las personas se alejen de la iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarles además de orar por ellos? Supongo que padres, a decir sacerdotes. Y bueno, si recen por nuestra conversión, eso no lo duden. Si lo dice de los sacerdotes, bueno, por caridad deben corregirnos, ¿sí? Porque también la caridad la tenemos que ejercer con el que está como por arriba de nosotros en cuanto al servicio que tiene que prestarnos, ¿no? Pero por caridad debes corregir, debes alentar, ¿sí? Parte de la necesidad de la conversión está en los sacerdotes. Y sí, en el año 2010, me parece, 2009, por allí, Benedicto XVI convocó al año sacerdotal, porque él sabía de la necesidad de que si no había conversión de los sacerdotes, muchas cosas estaban como condicionadas a no crecer. Ahora el viernes del Sagrado Corazón, Juan Pablo II estableció que el Sagrado Corazón, esa fiesta, sea la Jornada Mundial de Oración por la santificación de los sacerdotes. Oren por eso, pero corrijan a sus sacerdotes, no les permitan y no nos permitan que abusemos de la liturgia, porque no es nuestra. La liturgia es de la iglesia. Hemos de poder corregir. A ver, mire, padre, esa doctrina no es católica, no está en el catecismo, si se enseña lo contrario. Y rezar si por ahí nos ven con poco fervor. Oren por nosotros, hagan penitencia por nosotros, ¿sí? Si es por convertirnos tendrán que hacer muchas, pero bueno, un poquito cada uno, ¿no es cierto? Pero sí, tiene razón que a veces no somos tan fieles, pero bueno, tienen que tener la libertad de podernos corregir. Y aquí Justin nos recuerda lo que decíamos ayer, ¿no? No nos puede faltar el Espíritu Santo, que es el protagonista de la misión. Justo, Justin, y vamos a terminar con eso. Vamos a leer un numerito de la Adyentes, que es el 23, con el que vamos a ir terminando si no recibimos otra pregunta. Lo de la parroquia
Adyentes, yo dije algunas cosas, ustedes lo rezan y para mañana vemos qué más el Señor puede inspirarle. Vamos a leer justamente esto que Justin decía aquí, no nos puede faltar el Espíritu Santo. Leo del número 23 de las Adyentes. Aunque a todo discípulo de Cristo le incumbe el deber de propagar la fe según su condición, Cristo el Señor llama siempre entre los discípulos a los que quiere para que estén con Él y enviarlos a predicar a las naciones. Por lo cual, por medio del Espíritu Santo, que distribuye los carismas como Él quiere para el bien común, inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y al mismo tiempo suscita en la Iglesia institutos que reciben como misión propia el deber de la evangelización que pertenece a toda la Iglesia. ¿No? Es el Espíritu Santo el que suscita estas cosas nuevas, pero un consejito. Crean que la puede suscitar en el corazón de ustedes. A veces esperamos que la suscite en el de al lado. Es como que el Espíritu va a suscitar en otros. No. ¿Qué te está diciendo ahora? ¿Vas a esperar que vuelva otra vez a pasar el Espíritu Santo para decirte, che, ya va tercera vez? La cuarta. ¿Cuántas más? ¿Cuándo vas a esperar para hacer el mundo que quieres para tus hijos? Lo que no siembres hoy no cosecharás mañana. El Espíritu sigue suscitando los carismas y los talentos. El tema es que nosotros pensamos que él pasa para el vecino. Se equivocó de número. ¿No es cierto? Pero no es así. Por eso cada uno piense. ¿Sí? La misión adyentes pasa por nuestro corazón. Debe pasar. Debemos rezar por los misioneros. Colaborar con nuestra oración y penitencia. En octubre se hace la colecta por las misiones. Tenemos que ahorrar, tenemos que gastar más en la misión y en la caridad que en nosotros. ¿No? Ahora viene la colecta de Cáritas la otra semana. Bueno, hemos de gastar más en Cáritas que en nosotros. En la misión. Y si conocemos misioneros, sostenerlos. Nosotros en la parroquia tenemos 2 jóvenes ahora, allí en Colombia. Es un movimiento misionero, el Lazo de Amor Mariano, y ahí tenemos a Jime y a Rosario. Bueno, rezar por ellos. Y cuando vengan a apoyarlos en esa misión que ellos han querido asumir como un carisma propio. Un carisma para nuestra parroquia, como lo tenemos aquí. Es un carisma que trasciende la parroquia, pero está en la parroquia. Tenemos nuestros jóvenes, tenemos misioneros en otros países, en Ecuador, en Tayikistán, allí en Medio Oriente, en otras provincias del país también. Vamos a responder otras preguntitas. Con respecto a Juan Carlos, ¿no? Con respecto a la corrección. Lo que pasa, padre, es que a veces uno quiere corregir al hermano, pero el hermano más lo que se ofende que lo que acepta la corrección. Mira, cumple el deber de caridad de corregir y bancate que te traten mal, ¿no es cierto? Pero la corrección, Juan, hay que hacerla. Y uno no tiene que dejarla de hacer porque el hermano se va a enojar. Uno tiene que hacerla con caridad y por caridad. Si el otro no quiere convertirse, ya es una responsabilidad del otro. Pero es responsabilidad de uno, por caridad, ayudar al otro a ver lo que tiene que dar mejor, ¿no? Entonces, no cansarse de eso. Bueno. Si no hay más preguntas. No hay más preguntas. Entonces, damos gracias por esta cuarta plática y perdón por como no pueden estar ustedes aquí, tienen que solo escucharme. Bueno, pero vale, que ustedes se puedan ponerse en contacto con estos documentos que la Iglesia nos regala, ¿sí? Entonces, bueno, preparamos a otras preguntas para mañana. Es el último día, ya mañana cerramos estas pláticas. Recemos por esto, para que nuestra parroquia sea parroquia adyente. ¿Sí? Hay ámbitos de la misión que nos responsabilizan mucho en este tiempo. Miremos a nuestro alrededor y veremos cuánto todavía el Señor puede estar invitándonos a dirigir la mirada hacia eso, ¿no? Y bueno, que como parroquia nos sintamos también con este llamado a servirle. Juan Carlos, muy bien.
Hacemos una oración y confiamos al Señor también esta plática y lo que mañana nos vayan pensando cada uno su respuesta. Sí, pues yo le voy a hacer ahora. Te vas a quedar en tu casa. Hace frío, pero bueno, pero hay que sentirse interpelado. ¿Para cuándo? Porque esa es la tercera pregunta, pero la vamos a decir mañana. ¿Cuál es el fin? Cuando vengan mejores tiempos, los tiempos los haremos mejores nosotros si somos santos. Si no, seremos, ¿no?, tibios y mediocres y no habremos cambiado nada, ¿no? Pero no queremos ser así, ¿no es cierto? Vamos a rezar por esto. Amén. A la Santísima Virgen, intercesión de cita, confiamos en lo que el Espíritu quiera estar queriendo hacer con nosotros. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, rueguen por nosotros. Gloriosa Santa Elena, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.